Este es un programa traído a ustedes por La Flaca Producciones. Bienvenidos a Relatos, Mitos y Leyendas de Andalucía, el lugar donde la historia y la fantasía se encuentran, donde el tiempo se detiene y las voces del pasado susurran al oído. Soy Yeri Guadiana, un apasionado de los relatos, y junto a mí, otra enamorada de las historias, mi mujer, Diana Blas. Buenas noches, soy Diana Blas. Juntos seremos vuestros guías en este viaje por los relatos, mitos y leyendas que han dado forma a nuestra tierra. En este programa nos adentraremos en los rincones más antiguos y en las historias más profundas de Andalucía. Una región rica y repleta de grandes misterios. Una región que ha sido testigo de civilizaciones, batallas y amores imposibles. Cada provincia guarda sus secretos y en cada relato una chispa de misterio. Nos gustaría que tú como espectador participes en cada episodio. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil. Déjanos tu historia en relatos, mitos y leyendas andalucía@gmail.com o por WhatsApp al 615-858433. Sí, esa historia que te contaban tus padres o tus abuelos y crees que no debería perderse con el tiempo. En este primer capítulo hablaremos de la provincia de Huelva, lugar desde donde grabamos y una provincia cuya belleza natural esconde algunos de los mitos más oscuros y románticos de nuestra historia. Desde las misteriosas cuevas de la sierra hasta las antiguas minas, Huelva es una tierra donde las leyendas de tesoros ocultos y amores trágicos permanecen vivas. Hoy conoceremos la historia de la Cueva de la Mora, un lugar cargado de misticismo donde una joven princesa musulmana aún espera siglos después de haber sido olvidada por su amado. También os hablaremos del Cabezo de la Joya, donde se dice que un tesoro maldito espera a aquel que se atreva a encontrarlo, tal vez a costa de su propia alma. Así que prepárate para dejarte envolver por el misterio y adentrarte en un mundo donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan. Estás a punto de descubrir las leyendas de Huelva. Sin más, comenzamos nuestro viaje. Bienvenidos a Relatos, Mitos y Leyendas de Andalucía. Hoy quiero contar una de las leyendas más intrigantes y fascinantes que envuelven a la provincia de Huelva. Una tierra cargada de historia, paisajes imponentes y relatos que han viajado a lo largo de los siglos. Vamos a sumergirnos en la misteriosa y trágica leyenda de la Cueva de la Mora. Una historia cargada de amor, guerra y fantasmas que aún hoy resuenan en la memoria popular. La leyenda de la Cueva de la Mora se sitúa en la Sierra de Huelva, una región montañosa y frondosa que, además de sus impresionantes paisajes, es conocida por su rico pasado histórico. Durante muchos siglos, esta tierra fue testigo de numerosos conflictos, siendo escenario de luchas entre cristianos y musulmanes durante la Reconquista. En esta época de enfrentamiento y conquista se enmarca nuestra historia. Muy cerca de la localidad de Almonaster la Real, entre rocas escarpadas y vegetación densa, se encuentra la llamada Cueva de la Mora, un lugar que a primera vista parece común, pero que esconde un relato lleno de misterio. Se cuenta que hace muchos siglos, en pleno periodo de la Reconquista, Huelva estaba bajo el dominio musulmán. En un castillo cercano al actual Almonaster la Real vivía un poderoso emir que gobernaba la región. Este emir tenía una hija de extraordinaria belleza, una joven princesa mora de largos cabellos oscuros, ojos brillantes como la noche y una piel que parecía de mármol. Un día el castillo fue asediado por los ejércitos cristianos y en medio de la batalla la princesa conoció a un joven caballero cristiano que, aunque pertenecía al bando enemigo, logró conquistar su corazón. La historia de amor entre ambos nació en secreto, en medio de los susurros de la guerra. A pesar de las barreras que los separaban, la religión, la familia, el conflicto, su amor floreció con fuerza. Y cada noche la princesa y el caballero se encontraban en un rincón oculto del bosque, lejos de las miradas de ambos ejércitos. Sin embargo, como toda leyenda trágica, su historia no tendría un final feliz. El destino de los amantes se vio sellado cuando uno de los hombres de confianza del emir descubrió el romance entre su hija y el caballero cristiano.
Llena de furia, la noticia llegó hasta oídos del padre de la joven, quien no dudó en castigar severamente a ambos. El caballero fue capturado y condenado a muerte por traición. Desesperada y rota de dolor, la princesa intentó interceder por la vida de su amado, pero sus súplicas fueron en vano. El emir, ciego por la ira, la encerró en lo más profundo de una cueva situada en las cercanías del castillo, conocida hoy como la Cueva de la Mora. La joven fue condenada ahí a permanecer hasta que se rindiera a la voluntad de su padre y olvidara a su amado. La leyenda cuenta que la princesa se negó a traicionar su amor, y encerrada en esa oscura cueva, esperó durante días y noches, creyendo que el caballero vendría a buscarla. Pero su amado ya había sido ejecutado, y ella, al enterarse de su trágico destino, se consumió de tristeza y murió en la soledad de la cueva. Dicen los lugareños que desde entonces la cueva quedó maldita. Muchos aseguran que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla con fuerza entre los árboles y el silencio de la sierra es profundo, se puede escuchar el lamento de la princesa. Su espíritu errante, incapaz de encontrar descanso, vaga por los alrededores, buscando a su caballero perdido. Hay quienes afirman haber visto una figura femenina de cabellos oscuros y vaporosos, deslizándose entre las sombras, con los ojos llenos de lágrimas y una profunda tristeza en su rostro. Esta aparición ha sido bautizada como la Mora, un espectro que, según la leyenda, todavía guarda la entrada de la cueva, esperando el regreso de su amor imposible. Como muchas leyendas, la de la Cueva de la Mora es un relato que combina hechos históricos con la imaginación popular. Es fácil entender por qué ha perdurado en la memoria colectiva de la región. Por un lado, refleja el periodo de intensos conflictos que vivió Huelva durante la Reconquista, donde la convivencia entre moros y cristianos no siempre fue pacífica. Pero más allá del contexto histórico, la leyenda aborda temas universales, como el amor prohibido, la traición, la injusticia y el dolor de la pérdida. El relato también se conecta con el misticismo de la naturaleza que rodea la sierra. La cueva, como símbolo, representa no solo un espacio físico, sino un lugar de transición entre la vida y la muerte, entre el mundo terrenal y el espiritual. La figura de la princesa Mora, atrapada en su dolor, puede interpretarse como una metáfora del alma humana, que por diversas razones no encuentra la paz. Claro, además la presencia de la Mora, entre comillas, como fantasma, yo lo veo como que ha sido un elemento recurrente en muchas otras leyendas de la península ibérica, ¿no? Especialmente en aquellas que se refiere a la época musulmana, que fueron épocas pues, muy convulsas y de muchos cambios. En muchas de estas historias, el fantasma de la Mora, en este caso, representa la nostalgia por un tiempo perdido, por una tierra que ya no existe o por amores que no pudieron ser. Son figuras realmente cargadas de simbolismos que nos hablan del pasado, pero también de las emociones más profundas que compartimos todos como seres humanos. Y así es que la leyenda de la Cueva de la Mora es solo una de tantas historias que pueblan el imaginario de la provincia de Huelva. Relatos como este nos permiten conectarnos con el pasado, con las emociones humanas universales y con los misterios que aún laten en el corazón de nuestras tierras. Así que, si alguna vez visitan la Sierra de Huelva, no olviden acercarse a la Cueva de la Mora. Quizás si el viento está a su favor, la noche es lo suficientemente silenciosa, puedan escuchar el eco lejano de una triste canción, el lamento de una princesa que aún espera el reencuentro con su amor prohibido. Y recuerden que estas historias no son parte, o sea, no solo son parte de nuestra cultura, también nos permiten soñar, mantener viva la magia de lo que alguna vez fue. Por eso nos encantaría, como en la presentación se ha dicho, que colaboraran con nosotros y nos mandaran sus historias de sus localidades, de las que contaban vuestros abuelos, para que no se pierdan, para que permanezcan en el tiempo y poderle dar forma y nombre a nuestra historia, que Huelva es muy rica en eso. Así es, para que todas estas historias, relatos, mitos y leyendas sigan vivos y que perduren. Y pues nada, yo creo que seguimos a la siguiente historia que tenemos por aquí, ¿no? Que seguimos en la provincia de Huelva, no nos marchamos de Huelva. Seguimos en la provincia donde estamos grabando este programa y donde lo emitimos con mucho cariño y con mucho gusto para todos vosotros. Sí, somos de Huelva.
Y pues de una vez les voy adelantando. Yo creo que para el siguiente capítulo volveremos a hablar de Huelva. Pero en esta ocasión, este capítulo ya debería de estar subido en redes y ya debieron de haberlo podido escuchar la gente que lo quiere escuchar y de lo cual nosotros vamos a estar sumamente agradecidos. Así que a partir de esto, pues a mandar mensajitos y a mandar cualquier email y a mandar todas sus historias, sus relatos, sus leyendas. Nosotros las podemos ver, las podremos leer y podremos comentarlas en el siguiente capítulo. Así haremos que esto sea más ameno y más familiar. Todo esto va a ser familiar entre nosotros. Igual si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la historia o quieren aportar algo sobre esa historia porque realmente nos documentamos de lo que leemos, de lo que hay escrito, pero seguramente por ahí en algún rinconcillo siempre hay gente que sabe, pues pasó esto, pues pasó lo otro. Nos encantaría saberlo y por supuesto añadirlo a nuestras historias y como dice Eric, que todos formemos parte de esta familia histórica cultural, por lo pronto de Huelva y de Andalucía. Y vale, entonces seguimos con la siguiente historia. La siguiente historia que tenemos es la leyenda del Cabezo de la Joya en Huelva capital. Y dice así. Hace mucho tiempo, en las tierras bañadas por el frescor del Atlántico y los verdes pinares de Huelva, existía una colina que, con el paso de los siglos, se había convertido en algo más que un accidente geográfico. Los habitantes de la región la llamaban el Cabezo de la Joya. A primera vista no parecía un lugar especial, un cerro bajo, entremezclado con el paisaje ondulado de la provincia, pero quienes vivían ahí conocían una historia antigua, de esas que recorren los siglos y se van transformando en leyenda. Se decía que en el Cabezo de la Joya, en tiempos de dominación árabe, se encontraba un palacio, erguido por un emir conocido por su riqueza incalculable y su afán por las joyas y los metales preciosos. Este emir, según cuentan los relatos, gobernaba con mano firme desde la ciudad de Huelva, una ciudad portuaria ya famosa en aquel entonces por su comercio con otras tierras y por su proximidad a la mítica Tartessos, cuyos ecos aún resonaban en el corazón de los onubenses. El emir era amado y temido a partes iguales. Conocía los secretos de las marismas y las sendas ocultas de la Sierra de Huelva, que aún guardaban minerales preciosos en sus entrañas. En las noches de luna llena organizaba largas cabalgatas hacia la sierra, donde los esclavos, bajo el yugo de sus órdenes, extraían los metales más valiosos que luego se convertían en joyas deslumbrantes en su palacio. El palacio del Cabezo de la Joya se erguía majestuoso, con altos minaretes que brillaban a la luz del sol del mediodía. Las paredes estaban adornadas con mosaicos de oro, y en su interior las fuentes cantaban con el murmullo del agua cristalina. Era un paraíso terrenal, escondido del resto del mundo, y sobre todo, protegido. El emir, obsesionado con sus tesoros, había hecho un pacto oscuro. Se rumoreaba que había consultado a antiguos sabios y hechiceros que lo ayudaron a sellar un lugar para que nadie más pudiera disfrutar de su riqueza. Se decía que, al morir, su alma quedaría atrapada en las entrañas de la colina, vigilando su legado por toda la eternidad. Cuando llegó el momento de su muerte, la historia se volvió aún más siniestra. El emir, ya anciano y debilitado, no deseaba que su riqueza cayera en manos de otros, y mucho menos en la de sus enemigos cristianos, que avanzaban lentamente por la península. En su lecho de muerte ordenó a sus sirvientes que sepultaran su cuerpo junto con su tesoro bajo la colina, sellado la entrada del palacio con grandes bloques de piedra. El emir, según cuenta la leyenda, lanzó una maldición antes de expirar. Cualquier hombre o mujer que osara buscar su tesoro sería condenado a perderse para siempre en los laberintos subterráneos que él mismo había ordenado construir bajo el Cabezo. Así pasó el tiempo, el palacio desapareció de la vista, cubierto por la vegetación y la tierra, y los habitantes de Huelva comenzaron a olvidar los tiempos gloriosos en que la colina había sido el hogar de uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. Sin embargo, la leyenda no se desvaneció del todo. Se decía que noches de luna llena era posible oír los susurros del emir, advirtiendo a los vivos que se acercaban al Cabezo de la Joya. Los pastores y agricultores de los alrededores evitaban pasar cerca del lugar, especialmente al anochecer, por miedo a las historias que se contaban. No obstante, siempre había quienes no podían resistir la tentación.
Generaciones de aventureros, saqueadores y simples curiosos llegaron a Huelva desde distintos lugares, atraídos por los rumores de una fortuna incalculable enterrada bajo la colina. Uno de ellos fue un joven llamado Mateo, natural de un pequeño pueblo cercano a la Sierra de Aracena. Mateo había crecido escuchando la historia sobre el Cabezo de la Joya, pero a diferencia de los demás, no las consideraba más que fantasías. Movido por su curiosidad y el deseo de cambiar su vida, Mateo decidió aventurarse a buscar el legendario tesoro. Era joven y lleno de ambición, pero también algo arrogante. No hay fantasmas que asusten a un hombre de verdad, decía a quienes trataban de advertirle. Así que una noche, armado con una pala y una lámpara de aceite, Mateo se dirigió al Cabezo de la Joya. Mientras ascendía, el viento nocturno agitaba las ramas de los olivos cercanos, produciendo un sonido inquietante. Pero Mateo no se dejó intimidar. Al llegar a la cima encontró lo que parecía ser una entrada sellada con grandes piedras. Durante horas cavó sin descanso, golpeando la tierra y la roca, decidido a encontrar el acceso a las riquezas prometidas. Mientras trabajaba, notó que el aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado. A medida que profundizaba, un extraño murmullo comenzó a invadir sus oídos. Al principio pensó que eran los ecos de su propia mente cansada, pero el sonido se hizo cada vez más claro. Voces lejanas y apagadas parecían salir de las entrañas de la colina. Sin embargo, Mateo siguió cavando. A medianoche, el suelo bajo sus pies cedió y cayó en lo que parecía ser una antigua cripta subterránea. A su alrededor las paredes estaban decoradas con intrincados grabados y mosaicos que brillaban a la luz tenue de su lámpara. Ante él una puerta de oro macizo cubierta de símbolos extraños bloqueaba el paso. Sin pensarlo dos veces, Mateo se acercó a la puerta, pero cuando la tocó el aire se detuvo por completo. Un frío intenso lo envolvió y las voces que antes parecían lejanas ahora lo rodeaban. La maldición del emir se hizo presente. Mateo sintió una mano invisible que lo arrastraba hacia la oscuridad, y por más que intentó luchar no pudo liberarse. Sus gritos resonaron en la cripta y luego se desvanecieron en el silencio. Los habitantes de Huelva cuentan que desde aquella noche nadie ha vuelto a ver a Mateo. Los más viejos del lugar aseguran que su destino fue el mismo que el de muchos otros antes que él: perderse para siempre en los laberintos del Cabezo de la Joya, donde el alma del emir sigue vigilando celosamente su tesoro. La colina sigue ahí en pie, silenciosa y misteriosa, y aunque muchos han intentado descubrir su secreto, el Cabezo de la Joya permanece impenetrable, escondiendo sus riquezas y sus fantasmas bajo las arenas del tiempo. La gente de Huelva, siempre cautas, prefieren no hablar mucho del tema, pero en las noches claras, cuando el viento trae consigo ecos del pasado, algunos aseguran que pueden oír lamentos de aquellos que se atrevieron a desafiar la maldición del emir. Vale, pues esta fue la leyenda del Cabezo de la Joya, que hasta el día de hoy sigue ahí, sigue en pie. Esa montaña que para muchos de Huelva tiene mucho significado. Un cabezo que a día de hoy podemos todavía visualizar dentro, en el centro de la ciudad de Huelva. Un cabezo protegido donde los onubenses pelean para que no sea pacto del suelo, de la especulación del suelo, digámoslo de alguna manera. Hombre, se podría decir de cierta manera que el emir sigue haciendo de las suyas con el Cabezo, porque hasta ahora el Cabezo es intocable, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, ha habido ahí juicios, ha habido intentos de compra y nunca se ha llegado a poder vender ese cabezo para construir ni para nada. O sea, el emir sigue protegiendo ese cabezo. Y los de Huelva, más que el Cabezo de la Joya, es la joya de Huelva. La joya de Huelva. Vale, y así es como hemos llegado al final de nuestro primer viaje. Y espero que realmente haya sido del agrado de todos. Como anteriormente os comentábamos, si tenéis alguna historia, si queréis añadir más sobre estos temas, si hay alguna otra historia sobre este u otros temas relacionados con misterio o cosas inexplicables que pasen o que hayan pasado o que hayan trascendido de generación en generación aquí en Huelva, estaremos en Huelva o en Andalucía.
Estaremos encantados de leeros, de investigar sobre el tema y de leer el caso en uno de nuestros programas. Siempre teniendo el teléfono a mano, que tenemos el WhatsApp al 615-85-8433 o a nuestro correo electrónico. Relatos a nuestro correo electrónico, relatos, mitos y leyendas Andalucía, todo juntito y pegado. Relatos, mitos y leyendas Andalucía @gmail.com. De todas formas, dejaremos el número y la descripción debajo en el podcast. Y por mi parte ha sido una primera toma de contacto muy interesante, muy agradable. Seguiremos indagando en la historia, seguiremos revelando secretos y seguiremos estando si ustedes nos apoyan. Y así es que recuerden que vuestras historias son las que mantienen encendida la llama de nuestro viaje. Y sin más que agregar de momento, gracias por acompañarnos. Soy Eric Guadiana y junto a mí mi compañera y marida Es Diana Blas. Nos encontramos en el próximo episodio de Relatos, Mitos y Leyendas de Andalucía, donde el pasado y lo desconocido volverán a susurrarnos al oído. Hasta pronto, viajeros del misterio.